En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Hemos estado estudiando el libro de Marcos. Estamos en el capítulo 3, cuando el Señor en una sinagoga sanó a un hombre que tenía la mano seca. Y como siempre, el Señor estaba siendo acechado por escribas, por sacerdotes, por fariseos y por muchas personas que habían asumido una actitud de legalismo, y les molestaba que Jesucristo el día sábado hiciera el bien, que el día sábado sanara a las personas. La actitud de ellos prejuiciada contra Jesucristo les impedía ver la gracia de Dios manifestada en el Señor. Les impedía ver el beneficio que las personas recibían cuando el Señor obraba milagros, sanidades y prodigios en beneficio de los seres humanos. El Señor les decía a ellos que Dios había instituido el día sábado para beneficiar al ser humano, para beneficiar específicamente a los judíos. Les decía el Señor que el sábado era para que la gente reposara, que la gente tuviera un día de reposo. No solamente la gente, porque la mayoría de los judíos, la mayoría del pueblo de Israel trabajaba la tierra y utilizaba asnos, bueyes, animales que trabajaran juntamente con ellos para la labranza, para sembrar, para cosechar y para todas las actividades que se necesitaba en el campo. Entonces el Señor, que es muy misericordioso y que es el creador del hombre y el creador de todo el reino animal y vegetal, el Señor había dado mandamiento al pueblo de Israel que tenían que reposar ellos y reposar sus animales. Y así ellos no trabajaban el día sábado, el día de reposo. Y que también el Señor les había dicho que ese día lo podían ocupar en el cultivo espiritual. Es decir, tenían que asistir al templo y tenían que asistir también a las sinagogas para adorar a Dios, para dar gracias y sobre todo para recibir la instrucción de la ley, la instrucción de la palabra del Señor. Para eso era el sábado, nada más que para eso, para que el hombre se beneficiara físicamente descansando y para que el hombre se beneficiara espiritualmente cultivando su vida, su espiritual para con Dios. Y ellos no entendieron porque habían agregado a este mandamiento, que era un mandamiento sencillo, fácil de entender, pero ellos le habían agregado a este mandamiento de guardar el sábado otros mandamientos y habían torcido la escritura y habían borrado el significado correcto de lo que significa el día de reposo y lo habían constituido en una carga terrible que el pueblo no podía sobrellevar. Así que Jesucristo hacía milagros, sanidades, para beneficiar al ser humano. Y claro, lo lógico es que lo hiciera el día sábado, porque el día sábado las sinagogas y también el templo estaba lleno de gente.
Y entonces el Señor aprovechaba la ocasión para instruir al pueblo en la palabra del Señor y sanar a los enfermos. Cuando el Señor instruía al pueblo, casi siempre también surgían las controversias porque Jesús al enseñar al pueblo la palabra de Dios, los instruía de una manera correcta, con el significado correcto. Porque bien es cierto que la palabra de Dios no es nada difícil de entenderla. Cuando uno se acerca con reverencia a la palabra y con dependencia del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, y cuando uno se presenta sin prejuicio alguno. Entonces no es difícil entender las Escrituras. Jesús simplemente tomaba las Escrituras y le daba el sentido correcto y así instruía al pueblo. Pero ellos persistían en sus tradiciones. No hay cosa peor que colocar las tradiciones, las interpretaciones humanas por encima de la palabra de Dios. Que eso es lo que habían hecho algunos fariseos, escribas, sacerdotes. Además de que ellos tenían un fuerte rechazo contra Jesucristo porque le tenían envidia. Yo pienso que más que nada la envidia fue uno de los factores más relevantes que impulsaron a la casta religiosa israelita a rechazar a Jesucristo, a no creer en Él. Cristo mostraba todos los signos, todas las señales de que Él era el Mesías. Por medio de sus milagros, sanidades, los cojos eran sanados, los mancos también, porque el Señor hacía milagros creativos. El Señor resucitaba a los muertos, los mudos hablaban, los ciegos de nacimiento veían. Y ellos no podían de ninguna manera tolerar que Jesucristo, que no era parte de la élite religiosa de ellos, hiciera esas maravillas. No podían concebir y rechazaron a Cristo. Y como era tan evidente que el Señor echaba fuera a los demonios y hacía milagros y sanidades y maravillas y el pueblo lo reconocía, entonces el pueblo seguía a Jesús. Ellos, al ver que Jesús estaba siempre rodeado de una gran multitud y que la gente sencilla, la gente pobre, la gente del vulgo alababa, glorificaba y exaltaba el nombre del Señor. Cuando el Señor hacía esta maravilla, había gran regocijo en el pueblo porque el Señor beneficiaba al pueblo concediéndole dos cosas importantes. Una, conocimiento de las Escrituras, conocimiento de Dios, y la otra cosa también sumamente importante para el pueblo, porque el Señor sanaba a los enfermos, limpiaba a los leprosos. Y el pueblo entonces estaba a favor de Jesús y la casta religiosa se llenó de envidia. Y la envidia los llevó a tener odio contra Jesús. En las Sagradas Escrituras se dice que a Jesús lo querían matar y fue entregado a Pilatos, y el mismo Pilatos entendió, comprendió que lo habían entregado a él porque le tenían envidia a causa de todo lo que él hacía. Así que, amados hermanos y hermanas, tengamos mucho cuidado con el legalismo,
que está dentro de la iglesia y tengamos mucho más cuidado con la envidia. Como decía en el programa anterior, he observado que cuando estamos viendo televisión, principalmente los programas que hay en la televisión que hablan de Jesucristo, del Evangelio, aparecen muchos predicadores famosos allí y que tienen iglesias muy grandes y que de ellos se tiene la opinión que son ministros exitosos por la multitud de gente que se reúne en sus iglesias. Y hay otros que hablan mal de ellos y que tratan de destruir la reputación de ellos. Y se siente, si uno es lo suficientemente sensible y escucha sin prejuicio alguno, se siente que esos juicios condenatorios que se hacen de estos siervos de Dios es por envidia. Así que tengamos cuidado de la envidia, porque fue la envidia la que entregó a Jesús. Fue la envidia que rechazó a Jesús. Fueron los envidiosos que entregaron a Jesús en manos de Pilatos. Y cuando Pilatos había resuelto dejar libre a Jesús, entonces los envidiosos gritaron: crucifícale, crucifícale. Así que fue este pecado terrible de envidia el que llevó a Cristo a la cruz. Bueno, en el versículo 7 del capítulo 3, Marcos habla de las multitudes que seguían a Jesús y dice así: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Entonces grandes multitudes vinieron a él. Y el Señor dijo a sus discípulos que tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas y diversas enfermedades, se tiraban sobre Jesús para ver si lograban tocarle a él o por lo menos tocar sus ropas. Y los espíritus inmundos, al ver a Jesucristo, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él reprendía a los demonios para que no le descubriesen. Aquí pues tenemos ciertamente manifestado a plenitud el ministerio de Jesucristo. Venían de Jerusalén, que era la capital, de Idumea, venían también de las aldeas alrededor del río Jordán, venían de Tiro y de Sidón, de todas partes, de toda la provincia de Galilea y de Judea. Estas dos provincias, que eran una de las más importantes, venían multitudes. Esas multitudes venían porque la mayoría de ellos estaban enfermos. Y en aquel entonces los médicos no podían sanar las enfermedades, porque todavía
en el pueblo de Israel, en la cultura israelita, no estaba plenamente desarrollada la ciencia de la medicina. Entonces venían a él y Jesús les predicaba la palabra y sanaba todas las enfermedades que las gentes tenían. Había sanado mucho, dice Marcos en el versículo 10 del capítulo 3, y de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Podemos nosotros imaginarnos cómo la gente se tiraba sobre Jesús. Eran multitudes. Probablemente algunos de los discípulos formaban alguna valla para proteger a su maestro, pero era muy difícil. Pero todos aquellos que tocaban a Jesús eran sanados. De él salía poder para sanar, porque Jesús ministraba en el poder del Espíritu Santo. Debemos entonces retroceder y recordar que Jesús no comenzó su ministerio después del bautismo en el río Jordán, sino que el relato bíblico nos dice que cuando Jesús subió del agua, cuando fue bautizado, oró y el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió. Y dice el texto que descendió en forma corporal como de paloma y reposó sobre él. Y que desde ese mismo instante que el Espíritu vino sobre Jesucristo, el Espíritu guió al Señor. De ahí en adelante todo lo hizo el Señor bajo la guianza y bajo el poder del Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches en preparación para el ministerio. Es decir, que Jesús comenzó su glorioso ministerio con ayuno, con mucha oración. Y ciertamente no fue un ayuno de un día, sino un ayuno de 40 días. Y estando en el Espíritu ayunando, él recibió toda la instrucción y capacitación para ejercer el ministerio que nosotros observamos en las Sagradas Escrituras. Esto es un ejemplo para nosotros. Nosotros también tenemos un ministerio dado por el Señor. Tenemos un llamado para servirle, pero también nosotros debemos de buscar el rostro del Señor, ayunar frecuentemente, prepararnos espiritualmente y ser llenos del Espíritu Santo para que bajo la llenura y el poder del Espíritu podamos ejercer el ministerio que Dios nos ha dado. Así tendremos nosotros poder suficiente para las demandas del Evangelio, para las demandas del ministerio. Mañana vamos a continuar hablando de este ministerio de Jesús. Vamos a analizar el texto que acabamos de leer. Así que lo espero a usted mañana. Busquemos, entre tanto, el rostro del Señor y continuamente, todos los días, seamos llenos del Espíritu Santo. Dios lo bendiga, Dios le guarde. Lo espero mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.